A ver, estamos ya esperando unos segunditos nada más para iniciar una conversación. Hola Gabriela, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? noches. Buenas noches. Bien, bien, bien. Felizmente logramos ambos conectarnos. Estamos todavía aprendiendo un poco cómo se manejan estos menesteres, pero qué bueno que te hayas podido unir a nosotros y poder iniciar nuestra conversación el día de hoy. Gracias, te agradezco. No, a ustedes, a ustedes. Yo soy muy nueva en esto, pero ahí vamos. Muy bien. Bueno, estamos viendo que se están conectando ya varios seguidores del Filtro. Esta es una transmisión en vivo. Estamos esta noche con Gabriela Vega Franco, ella es politóloga, y vamos a hablar sobre un tema importante que me parece no se ha estado tocando, abordando ni evaluando con miras a lo que será los próximos 5 años, el próximo quinquenio, ¿no? Porque estamos en este momento más enfocados en el tema de la segunda vuelta y los candidatos que están pugnando por llegar finalmente a Palacio de Gobierno, ¿no? Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pero hay algo, un protagonista más dentro de la escena política que ha cobrado relevancia sobre todo en los últimos 5 años por todos los avatares a los que nos han sometido el Congreso de la República y, digamos, estos encontronazos que ha tenido con el Ejecutivo, ¿no? Dos poderes del Estado en estos últimos 5 años que nos han entregado a todos los peruanos, bueno, pedidos de vacancia, cuestiones de confianza, interpelaciones, censuras, en fin, ¿no? Todo esto forma parte, pues, del escenario, de la obra que nos ha tocado vivir a todos en este último quinquenio. Y es precisamente con Gabriela Vega con la que vamos a conversar sobre qué panorama nos espera en el próximo Congreso, ya que eh, son 10 bancadas aproximadamente, según lo que se ha proyectado ya, si no podrían ser una más de repente, que puede ingresar ahí por este tema de la valla y, en fin, de los escaños que puedan conseguir los que integrarían el Poder Legislativo. Bueno, Gabriela, quisiera empezar contigo un poco, que no es ese panorama, esa respuesta. ¿Cómo ves tú esta situación que se podría vivir desde el Congreso de la República en los próximos 5 años? Muchas gracias, un saludo a todos los que están conectados. Eh, yo en realidad te arrancaría diciendo lo que has dicho, ¿no? Que estamos todos preocupados y atentos a la segunda vuelta, pero nos pasa lo mismo que nos ha pasado durante todos los meses anteriores, en las que asumimos que la democracia y el futuro se juega solo en el Ejecutivo. Y creo que estos 5 años, como dice este último quinquenio, nos debería haber dejado claro que no, que la democracia se juega en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial y en los organismos autónomos, ¿no? En la defensoría, en el TC, en el ministerio, ¿no? Entonces, creo que el mensaje que debería, para arrancar, simplemente volver a notar la importancia que tiene el Congreso y cómo hay ciertas cosas que hacemos nosotros los ciudadanos y que surgen de nuestro sistema que hacen que el Congreso pueda hacer su trabajo aún más difícil, ¿no? Y lo que mencionas, para empezar, es efectivamente estamos todavía al 88 o 50 y algo por ciento de actas contabilizadas de la OMPE, y a diferencia de la elección presidencial, la elección congresal es de múltiples distritos. Entonces es como una mini elección en cada circunscripción, en cada región del Perú, con lo cual hasta el último voto de cada una de esas regiones todavía no se sabe Claro. la conformación, digamos, del número de curules de congresistas por cada bancada. Y sí, ahorita tenemos 10 bancadas, Victoria Nacional se juega su incorporación, digamos, este grupo que pasa a la valla electoral para obtener representación en el Congreso. Y eso de saque nos brinda un escenario en el que primero, como ya lo hemos venido diciendo desde que fue la elección el domingo 11 de abril, en el que no hay grandes victorias, ¿no? En el Uh que -huh. hay una fragmentación amplia, ¿no? De diferentes partidos políticos que atraen a porcentajes pequeños de la población, ¿no? Y eso nos debería, digamos, en ocasiones vemos más como negativo y menos como positivo, como si la situación fuera tan simple como eso, ¿no? Y hay personas que desearían que en el Congreso hubiese dos partidos dominantes, ¿no? Claro. Como sucede en otros.
pero no es tan simple como que deberíamos desear que sean muy pocos o que sería una batalla muy grande que sean muchos. El hecho es que tener tantos partidos es un reto, porque ponerse de acuerdo entre más personas es más difícil que entre menos personas, pero en nuestro país juegan otras variables, porque digamos, a estos 10 partidos o 10 bancadas que entran y a la fragmentación del Parlamento se le suman la poca representación que tienen esos mismos partidos, ¿no? Porque si estuviésemos hablando de 10 partidos fuertes, consolidados, digamos, unitarios, en el que hay una visión, un plan y un liderazgo, pues son efectivamente 10. Y bueno, son 10, ese es el reparto, se tendrán que poner de acuerdo entre ellos. Pero no es... Y acá hay otra variable también que ha sido característica en los últimos congresos, es que, por ejemplo, hay candidatos al Parlamento que ingresan por un partido y a mitad del camino terminan renunciando a la bancada, terminan siendo una estrella solitaria en el Parlamento, sin capacidad, y muchas veces de acuerdo al manejo parlamentario, de proponer una iniciativa que pueda ser respaldada por un vocero a través de una bancada. O sea, todo ese proceso se pierde y probablemente esta atomización de bancadas podría generar este tipo de situaciones, ¿consideras tú? Sí, o sea, justamente el reto es ese, ¿no? Si habláramos de 10 partidos políticos fuertes, tendríamos 10 interlocutores en el Parlamento. Pero no, cada uno de los congresistas representa en ocasiones una agenda particular o una agenda regional, y entonces no solamente se trata de ponerse de acuerdo entre 10, sino en un número todavía más grande, ¿no? Eso se multiplica entre las diferentes agrupaciones que hay dentro de un mismo partido, o como tú decías, los liderazgos en solitario, que también se han visto casos, ¿no? Claro. Y que también hay. Pero el reto es justamente ese, y parte de lo que mencionas de cómo cambian es parte de lo que había chequeado para compartir ahora, ¿no? Y es que no solamente se trata de con cuántas bancadas empezamos, sino con cuántas bancadas vamos a terminar estos 5 años. Y, por ejemplo, en el 2016 empezamos con 5 bancadas que representaban cada una a un partido, una alianza que compitió en las elecciones, y terminamos con 9. 9, Casi el doble. Pero sí, pues. Eso se complica cuando vemos el 2016, en que empezamos con 6, el mismo número que el 2006, empezamos con 6 y terminamos con 13, con 12 bancadas, claro, y un grupo de no agrupados. Y acá viene esto, por ejemplo, en el tema del 2016, me hace recordar un caso llamativo, el de esta bancada que finalmente se denominaron los Avengers, ¿no? Que nació a propósito de lo que sucedió con este indulto que fue tramitado y que finalmente no se concretó luego de todo lo que ya conocemos a Alberto Fujimori, ¿no? O sea, digamos que se separó este grupo de la bancada principal, que era Fuerza Popular, digamos, por una cuestión que no tenía necesariamente que ver con cuestiones programáticas del partido, sino por digamos, un aspecto, un episodio particular, ¿no? Que incluía a una persona, en este caso Alberto Fujimori, y bueno, ya a Kenji Fujimori como tal. Entonces, estamos hablando de ese tipo de situaciones que más hacen primar lo particular, lo peculiar, el interés que podría tener cierto grupo o incluso un solo congresista dentro de estas bancadas. Sí, disculpa que me confundí, los datos que les he dado es del 2006 y el 2011. El 2016 fue menor, claro, y por eso digo que un menor número de bancadas no necesariamente garantiza un mejor desempeño del Congreso, pero sí hace más difícil el llegar a consensos. ¿Y por qué es importante llegar a consensos? Y cuando hablamos de consensos no estamos hablando de cosas utópicas, y es porque el trabajo del Congreso funciona por votos. Ninguna de las bancadas hoy por sí sola logra hacer absolutamente nada, si no estoy tomando ahí un categórico muy grande, pero ninguna de las bancadas logra hacer absolutamente nada sola, ¿no? Las decisiones se toman colegiadas, se toman en mayorías, que hay distintos tipos de mayorías para tomar diferentes decisiones. Entonces, de que los congresistas llegan a un acuerdo o llegan a un consenso, llegan. El tema es que se llegue al consenso o al acuerdo pensando en el bien común, pensando en una solución realista de los problemas.
y viendo por ahora, por lo menos la conformación que tenemos acá, fuera de la bancada del partido de Pedro Castillo, Perú Libre, que tendría más o menos 37 escaños, digamos, sumados Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y hasta Avanza País, suman unos 75, 70, si hablamos de votos, 75 votos, es que todos más o menos están orientados a una misma línea en una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues una censura o, en fin, un pedido de interpelación. ¿Cómo ves este asunto? Porque, claro, uno puede decir que hay varias bancadas, pero entre esas varias bancadas hay algunas cuestiones en común por los partidos, por la propia ideología. Incluso se ha hablado del próximo Congreso, podría ser un Congreso más conservador incluso, y reformas importantes o avances en reformas importantes que tienen que ver con derechos civiles, en fin, podrían quedar estancadas, retrasadas, un retroceso finalmente para muchos. ¿Cómo ves este mecanismo? Daría, a tu pregunta tengo dos respuestas contradictorias entre sí, pero primero creo que nos podría ayudar mirar como algunos números mágicos dentro del Congreso, ¿no? Para impulsar leyes dentro del Congreso, normas, leyes orgánicas, incluso reformar la Constitución por referéndum, ¿no? El pedir la reforma por referéndum, necesitas la mayoría simple. Entonces, si tienes más de 65 congresistas, logras proponer, hacer propuestas, ¿no? Esto no te permite hacer algunas cosas más drásticas, pero sí te permite sacar proyectos de ley y hacer propuestas de legislación. Hay otro número que es importante, que es el de la mayoría calificada, ¿no? Cuando tienes más de 87 votos, ¿no? Y este número te permite, que son 2/3 del número legal de congresistas, ¿no? Que te permiten hacer reformas constitucionales por el Congreso solo, en 2 legislaturas, te permite elegir los miembros del TC. O vacar un presidente, como ocurrió hace unos meses. Tal cual, ¿no? Y claro, ese número, más de 87%, es clave, pero tan clave como ese número es el contrario, el tener el otro tercio. Porque si tú tienes más del otro tercio, tienes poder de veto, ¿no? Si todos los demás se reúnen para hacer una acción, pero tú tienes más de un tercio, que es entre 45 y 50 congresistas, no pasan esas iniciativas. Porque ¿Crees que hay un equilibrio ahí? Entonces podría haber un equilibrio en este nuevo Congreso, por lo menos en este tipo de escenarios que tú planteas. Parte del pensar la gobernabilidad es pensar en gobierno y en oposición. ¿No? Nos jugamos en junio quién sea gobierno y quién probablemente lidere la oposición. Y como mencionabas en ocasiones, y nos hemos acostumbrado a veces a verlo así, el Congreso eres el obstruccionista y el Ejecutivo es el que trata de hacer cosas. Pero no siempre es así. En realidad, la democracia está hecha para que haya controles y ninguno de los dos poderes se pueda mandar por la libre, digamos, sin tener respaldo en el otro, ¿no? Entonces, creo que en este caso, por el número que vemos hasta ahora del conteo de la OMPE, Perú Libre tendría que aliarse para, por ejemplo, mayoría simple, ¿no? Con una o dos bancadas. Claro, depende de cuáles, porque tú puedes tener una bancada de 4 o puedes tener una bancada de 15, ¿no? Claro, el asunto es que la mayoría de bancadas que van a conformar el nuevo Congreso no parecen que se aliarían o estarían inclinadas a apoyar a Pedro Castillo. De hecho, es algo muy importante lo que tú has dicho, discúlpame que te interrumpa, Gabriela, porque claro, tenemos esta idea, podría ser correcto o no, a propósito de todo lo que ha pasado en los últimos 5 años, que decir que cuando hablamos del Congreso hablamos siempre de esta muralla de obstrucciones o de situaciones que se presentan para atacar al gobierno. Pero a propósito de lo que tú has mencionado, precisamente en eso se basa el equilibrio de poderes, ¿no? A lo que voy es, si es que saliera eventualmente Pedro Castillo como presidente, ¿qué tipo de Congreso tendría? Y si saliera Keiko Fujimori, ¿qué tipo de Congreso también tendría, ¿no? O sea, son escenarios distintos, digamos, por las características de las bancadas que conformarían un bloque, digamos, más conciso el próximo quinquenio.
pregunta era si era posible ver la alianza entre algunos que se parecen más programáticamente versus otros, y ahí por eso te decía que tenía dos respuestas, una contradictoria de la Ujú. otra, ¿no? Efectivamente, hay planes de gobierno y propuestas de liderazgos presidenciales que son más próximas a otras, ¿no? Nos pasamos toda la campaña a la presidencia diciendo que cada proyecto es único y no tiene nada en común con el otro, pero inmediatamente pasa la elección, los vemos en el Congreso y decimos, estos se van a aliar con estos suman tanto, estos son iguales, son lo mismo, ¿no? Porque en realidad, sí, las propuestas políticas, algunas son más próximas a otras. Hay unas más progresistas, otras más conservadoras, hay Ujú. algunas de izquierda que están más alineadas en temas económicos, que están más alineadas en temas sociales. Sí, efectivamente hay algunas que son más próximas a otras y eso nos podría hacer como intuitivamente esta división que hay en las redes, hay en los diarios y en los espacios de análisis que te dicen, bueno, Avanza País, Renovación Popular y de repente Fuerza Popular podrían estar aliados en ciertos temas y tal otro contra Ujú. tal otro, y te hacen todos estos juegos de pensar en las alianzas de la manera programática y de lo que se sabe por sus líderes y por sus planes de gobierno. Entonces, en ese sentido, en cuanto a líderes y planes de gobiernos, sí, hay partidos más próximos a otros. Efectivamente, el programa conservador, ¿no? Ha tenido más fuerza en la llegada, Ujú. porque tanto de derecha o de izquierda han llegado grupos más bien conservadores al Parlamento, haciendo el lado paralelo. Lo cierto, y digamos vinculándolo con lo primero que conversábamos, lo cierto es que los congresistas no son sinónimos de sus planes de gobierno ni de sus líderes presidenciales. Estamos Entonces, lo estamos viendo ahorita mismo con el tema de Soto y esta situación en la que se encuentra que todavía no decide este endose, supuesto que tendría que darle a un otro candidato, ¿no? Ya han y salido varios de tengo que, Avanza País diciendo que nosotros no vamos a seguir lo que diga de Soto. y por eso creo que tendríamos que mirar esto. No debería sorprendernos, o sea, nos hemos pasado, quienes han estado por mínimo los últimos 5 años atentos, han estado, han visto cómo los presidentes de los partidos salían y decía algo, la militancia sacaba un comunicado, Claro, el líder de la bancada sacaba, y los congresistas votaban con su derecho a voto, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque esta crisis de los partidos en los cuales más bien son vehículos para varios proyectos a la misma vez, hacen que entonces este juego natural de este partido se parece a este programa se parece a eh, tenga un quiebre, porque al final depende de quiénes componen cada bancada, ¿no? De Ujú. quiénes son las personas, los individuos que van a integrar el Parlamento. Y ahí hay otro punto importante, ¿no? Y es que no solamente se trata de los programas, no solamente se trata de los partidos, sino también de la experiencia en el Parlamento. Y en ese sentido, tenemos un Parlamento novato, ¿no? Creo que solamente hay un 7% de congresistas que han tenido el cargo de congresistas antes, y se Y duplica más esto, y esto a se va la a hora de poner, hablar. digamos, o va a seguir en esa misma línea con esta reforma aprobada en el referéndum, ¿no? La no reelección de Tal cual, congresistas. ¿no? Ujú. Hay algunos que tienen, digamos, se duplica, creo que hacia el 14-15% cuando hablas de quienes tienen experiencia como asesores o de trabajo en el Congreso, que no es menor. Yo Ujú. diría que es muy valioso haber tenido ya la experiencia del Poder Legislativo, pero la mayoría son personas que por primera vez se relacionan con la función parlamentaria, con los usos y costumbres, las reglas, y es un aprendizaje, ¿no? Y lo otro es que es un aprendizaje que siempre ha sido difícil, pero ahora lo vivimos en pandemia, en distanciamiento, ¿no? Y en esa experiencia, o sea, piensen en la experiencia de trabajo de cualquiera de nosotros. Una cosa es integrarte a un equipo viéndolos todos los días durante un mes, 2 meses, 3 meses, y dices, ok, ya más o menos nos ubicamos, ya sé quién es quién, ¿no? Ya sé con quién estoy más de acuerdo, con quién estoy más de acuerdo, con quién me tengo que tener cuidado. Lo mismo sucede en el Parlamento. Y ahora imaginen que te integras a una bancada
en la que como los partidos no son sólidos, tú no sabías quiénes estaban necesariamente postulando por tu mismo partido en otras regiones. Entonces, los conoces por la computadora, los conoces en la sesión Efectivamente. de Las propias relaciones humanas naturales y digamos, tradicionales, fundamentales, se ven afectadas en todo nivel, en realidad, y esto también, como señalas, puede generar algunos vacíos dentro del propio manejo, trabajo y eso afecta parlamentario, ¿no? posibilidad de debatir y de generar consensos. ¿Por qué? Porque es diferente que yo me encuentre con un colega parlamentario de otro partido para debatir en una sesión televisada que yo me lo encuentre en el pasillo. Claro. ¿No? Es diferente el diálogo, la negociación, y ojo, con negociación me refiero a que esa palabra no siempre tiene que ser negativa, uno puede Claro. negociar. Conversar no es pactar, Eh, como se conoce, ¿no? Además, pactar no significa traicionar. Tú puedes pactar Exacto. algo positivo que esté en el medio de dos posiciones encontradas, ¿no? Y de eso se trata el debate, de eso se trata la función legislativa, ¿no? Por eso hay debates. Pero claro, debatir televisadamente hace que los incentivos para ceder en posiciones sean todavía menores. Ahora, ahora, Gabriela, hemos hablado de la conformación del Congreso y algunas bancadas que tienen un número relativamente grande frente a otras, ¿no? Pero hay partidos como, por ejemplo, el Partido Morado, que hasta el momento tiene cuatro, o tendría cuatro escaños, o Juntos por el Perú, que tendría cuatro. Eh, para ser considerado una bancada en el Congreso, mínimo son 5 parlamentarios, me parece, o Sí, 6. sí. ¿Cómo quedarían en estos casos? 5, ¿cierto? Eh, eh, ¿Cuál sería la estrategia de supervivencia dentro del próximo Congreso de estas pequeñas agrupaciones o islas de parlamentarios que finalmente no logran, no podrían lograr ser una bancada oficial? Porque hay prerrogativas que tiene una bancada como tal, ¿cierto? O sea, la posibilidad, no sé, desde cuestiones físicas, como un despacho, bueno, en esta situación no hay mucho de eso, pero igual, la posibilidad de presentar proyectos, de conformar la mesa directiva, por ejemplo, y otras cosas adicionales, ¿no? ¿No? El participar de la Junta de Portavoces, el tener los minutos Exacto. y el poder tener, digamos, hay algunas bancadas que nunca participarán de la mesa directiva, ¿no? Pero O comisiones tu derecho, ordinarias dentro del Congreso. es como tener más o menos derechos dentro del Congreso. Y ahí yo sí creo que tenemos un problema en nuestra legislación, porque la legislación debería estar alineada. El mínimo de congresistas para ingresar al Congreso debería ser el mínimo de congresistas para conformar una bancada. Es un despropósito que se le permita tener representación a una agrupación que no va a tener bancada. Esa regla sobre cuál es el número mínimo para tener una bancada no está en la Constitución y es más bien del reglamento del Congreso, con lo cual es posible cambiarlo. Y yo creo, ya Ya. ahí haciendo un comentario personal, que no se trata de seguir bajando el mínimo, porque de nuevo, subimos los incentivos a que las bancadas haber una Uy, a ver, creo que consistencia. tenemos problemas